Vamos a escuchar palabra del Señor. Estoy como ansioso de ver qué es lo que va a decir el Señor en esta mañana. No es que te queramos meter presión, sino decir: Señor, bendecimos tu palabra. Amén. ¿Cuántos dicen esto? La recibo, estoy expectante de lo que vas a hacer en esta hora. Amén. Qué impresionante lo que se vivió en la alabanza, porque la revelación que tuvo Bere, después Clary, y después cuando pasaba todo esto, yo estaba sentado al lado de mi hijo, de León, y decía, pero falta León, decía, como que sentí eso en el corazón. Y Yuri larga que había que orar por los pensamientos de los niños. Y dije, wow, ahí se confirmó lo que yo había sentido. Entonces quiere decir que no sé si se dan cuenta que la presencia de Dios está acá. Cuando pasan esas cosas, no sé, ¿se dan cuenta que la presencia está acá? Uy, no se dan cuenta, me parece. ¿Se dan cuenta que la presencia de Dios está acá? Amén, amén tiene que ser. Esa es la actitud. Fervoroso, estamos en un año fervoroso, así que tenemos que cambiar la actitud, porque es la forma que vos, cuando cambias la actitud y empezás a ser fervoroso en las cosas espirituales, te puedo asegurar que empezás a afirmar cosas en tu vida, empezás a poner una creencia distinta en tu vida. Y ¿saben qué? En este tiempo ustedes pueden ver que las cosas van cambiando, ¿no? Si por ahí la gente más, no voy a decir más vieja, porque no sé si ya lo dije, la gente más grande, la gente que tiene más camino, puede ver que las cosas han cambiado, los vehículos, las modas. Es más, nosotros hemos visto, de mi generación hemos visto cambiar muchas modas. Pero ¿saben qué? La personalidad de la persona no cambia. Por eso la Biblia sigue hoy vigente. La palabra de Dios sigue vigente para enseñarnos. Porque así como vos tenés problemas en la antigüedad, las personas que están escritas ahí plasmadas tuvieron también dificultades. Y Dios en su amor nos puso esos ejemplos para que hoy tengamos esa fuerza, esa esperanza. ¿Y saben qué? Te voy a hablar de una persona que se llama Pedro, que todos lo conocemos, el apóstol Pedro, ese apóstol apasionado, ese apóstol fervoroso, ese apóstol que realmente se mandaba y hacía y no pensaba y caminaba y predicaba y no le importaba. Pero ¿saben qué? Pedro tuvo 3 estados, 3 etapas en su vida. Y quiero contártelas cuáles son. Una de sus etapas fue Simón. Segunda etapa, Simón Pedro. Tercera etapa, Pedro. ¿En qué etapa estás vos? Quiero que pienses esto, que te quedes con este pensamiento en tu cabeza, porque cuando vayamos desarrollando esto, quiero que vos reflexiones y hoy te vayas transformado. ¿En qué etapa estás? ¿Simón, Simón Pedro o Pedro? ¿Sabes qué? Que creo que en la natural Dios también nos muestra estas etapas. Y cuando un niño nace, ¿qué hace? Primero se sienta, después gatea, después corre. Y aquel niño que quiere, ahí no va a salir corriendo, ¿qué le pasa? Se cae. Automáticamente, cuando no cumplimos etapas, por ahí cometemos errores. Y muchas veces eso nos pasa cuando recién arrancamos en el cristianismo. Y Pedro se cometió un error. Pedro pidió que sanaran a la suegra. Eso no es chiste. Pero pasa eso, ¿no? No sé quién se acuerda cuando te predicaron de Cristo. ¿Y qué fue la primera locura que hiciste? Hay gente que ha hecho locura. Había un pastor que me contaba y dice, yo me paré en la municipalidad de Córdoba y vi una imagen y me puse a los gritos a reprender esa imagen, pensando que no sé, que se iba a romper. Yo pensaba que se iba a desgranar cuando yo largara un grito. Y cuántas cosas locas hicimos, ¿no? En esa etapa de nacer de vuelta en Cristo. Y no son buenas las etapas. Creo que las etapas hay que pasarlas. A estos estados hay que pasarlos. Pero lo malo es que nos quedemos estancados. Lo malo es que nos quedemos en ese lugar para siempre. ¿Y saben qué? Te quiero contar algo, una cruda realidad. Hay muchos Simón que vienen años a la iglesia. Hay muchos Simón Pedros que vienen mucho más y capaz que se vayan al Señor así, de esa forma, y no llegan a ser Pedro. Ese hombre que pudo sanar con la sombra, ese hombre que hizo milagros, ese hombre que no se callaba y que predicaba de Cristo y se convertía en muchos. Si podemos ver el capítulo de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17.
Ahí comienza todo. Cuando el Señor lo llama a Simón. Y dice, el versículo 16, dice: andando Jesús por el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: ven en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Fue lo primero que Dios le dijo. Y algo bueno pasa acá, que Dios no se fija en quién sos. Si sos una persona común, una persona trabajadora, una persona, no hace falta que tengas grandes estudios, sino va y te llama. Y lo lindo de Dios, que habrá tenido en su voz, que habrá tenido esa autoridad, ¿no? Esa autoridad dada por Dios cuando descendió esa paloma y dijo: este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. ¿Qué habrá tenido en esa voz que cuando escuchaban, lo seguían? Cuando escuchaban su voz, lo seguían. Y no sé cómo te predicaron a vos el Evangelio la primera vez. No sé cómo te lo presentaron a Cristo. Capaz que te dijeron: vení a la iglesia porque acá te van a orar y vas a hacer sanar todas tus cosas. Las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Vas a recibir un milagro. Acá Jesús le dijo: vení, te voy a hacer pescador de hombres. Esa fue la forma que Dios se presentó, o que Dios pidió que lo siguiera. Vení a ayudar a otros. Y yo creo que esta es la clave para ser fervorosos, chicos. Gente, hermanos, estoy acostumbrado a decir chicos. De ser fervorosos. El venir y ayudar a otro. El por ahí venimos a la iglesia tanto tiempo pensando en nosotros, pensando en lo que nos pasa a nosotros. O cuántas veces nos lastimaron, o cuántas veces nos hicieron cosas que dolieron nuestro corazón. Y perdemos el enfoque, perdemos el foco de que en realidad lo que tenemos que hacer es sanar a otros. Lo que tenemos que hacer es ayudar al otro. Y cuando empezás a hacer eso, te puedo asegurar que ya no hay una vida rutinaria. Cuando empezás a hacer eso, ya tu vida deja de ser rutina. Ya tu vida empieza a ser distinta porque tenés sobresaltos, tenés que salir corriendo para acá, tenés que ayudar a uno, tenés que estar en otro lado y ves milagros y ves cosas lindas que suceden. Y podés ver la mano de Dios en eso. Y tu fe se aumenta en gran manera. Y dice la palabra que ellos lo siguieron en este camino. Pero la relación de Cristo con Pedro no era tan fluida. Lo siguió y nada más. Y puede pasar eso en un comienzo de un cristiano. Podés venir a la iglesia una vez cada tanto, no es tan fluida tu búsqueda. Pero muchas veces, al no tener una conexión con Dios o una búsqueda fluida, no podés cambiar de Simón a Simón Pedro. Seguís estando estancado en ese lugar. ¿Y sabés qué pasa en ese lugar? Lo que sucede es que por ahí te cansás rápido, haces muchas cosas con tus fuerzas. Por ahí cometés error y crees que Dios no va a hacer un milagro. Por ahí pensás que Dios ayuda a otro. Seguramente lo ayuda al pastor que está más cerca de Dios. Lo primero que uno dice: ahora vos que estás más cerca del pastor. Y empezás a hablar de esa forma. Y miren lo que dice en San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Ahí cuenta como una experiencia que tiene Simón con Jesús. Dice: y respondiendo Simón le dijo al maestro: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Versículos anteriores cuenta que ellos ya estaban lavando las redes, que ellos ya estaban cansados de intentar algo y no haber logrado nada. No sé si a alguien le pasó eso en la vida. Si intentaste muchas veces hacer algo y hoy te sentís cansado y ya estás diciendo: nada, ya está, esta es la última vez que lo hago, empiezo a lavar las redes. En el ministerio, ¿cuántas veces en el ministerio dijiste: ya está, ya me cansé de remarlo, no puedo más seguir, yo tengo que lavar las redes? En algún proyecto, nosotros una vuelta pusimos un regional con Lorena y de 10 ponerlo. Después tuve que lavar las redes mal, porque no fue nadie a comprar. Creo que me compraron un cuadro en toda la temporada. ¿Y saben qué triste es lavar las redes? Decir:
¿cómo le erré a este negocio? Y bueno, y justo cayó un amigo que me dijo, no lavé las redes. Vení, dice, habíamos puesto un negocio también en otro lado, entonces pongamos todo acá en el negocio, aprovecha el lugar, ya está pago. Y de esa forma me sentí más tranquilo, que las redes que no las lavé solamente y las colgué. Pero muchas veces lavamos redes, chicos, lavamos redes en todas las cosas. En una relación con un hijo, decimos, ya me cansé de orar por él, no va a venir. Lavar redes. En un matrimonio. ¿Saben qué? En una vuelta pude ver una discusión muy grande y un cerrón de puerta en mi casa. Y fue mi padrastro que se fue. Y yo pude ver cómo mi mamá lavó redes hasta el día de hoy. Son cosas que no tenés que dejar que esto pase en tu vida. Seguí creyendo en Dios, porque Él puede hacer que esas redes se llenen de vuelta con pescados. Que esas redes se llenen de vuelta con pescado. Amén. Amén. Versículo 8 dice, la palabra de Dios dice, viendo Simón Pedro. Wow, ¿escucharon eso? Versículo 8, viendo Simón Pedro. Hubo un cambio. ¿Se dieron cuenta? Hubo un cambio. Pero antes de ese cambio hubo algo más grande que le dijo, en tu palabra lo voy a hacer. ¿Querés ver un cambio? Atrévete a creerle a Cristo. ¿Querés un cambio en esta mañana? ¿Querés ver algo distinto en tu vida? No sé qué viniste, no sé en qué caíste, no sé cómo te sentís, no sé si venís cansado de errar y decir, yo quiero lavar mis redes, ya no doy más. Podés decirle hoy a Dios, Dios, yo en tu palabra lo voy a hacer. Voy a creer una vez más. Voy a creer una vez más. Y dice que el versículo 8 dice, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Saben qué? Cuando tenemos este encuentro con Cristo, cuando tenemos este encuentro con la presencia de Dios, cuando vemos algo que impacta mucho, nos sentimos como desnudos ante Dios. Estaba en otro tiempo en una congre que decía, Señor, yo quiero ver un milagro en serio. Porque por ahí veía milagros que decían, sí, pude pagar el alquiler, pude comprarme el auto, pude hacer un montón de cosas que sí son milagros. Pero yo digo, quiero ver un milagro en serio. Estando sentado en la tercera fila, ese día pasa un evangelista y en la tercera fila había un nenito con una pierna más corta y empieza a orar. Y sentí la voz de Dios que me dijo, mirá ahora. Y cuando quise mirar, pero cuando quise mirar pude ver la gloria de Dios. Y tuve que dar vuelta a la cara y decir, Señor, no, ya está. Entiendo que soy un hombre pecador. ¿Saben qué? Cambian las cosas. Cambian las cosas en una vida cuando se tiene ese encuentro con Cristo. Hay dos formas de cambiar a una persona. O con algo que te impacte muy fuerte, o con algo de repeticiones. Algo que repitas una y otra vez. Esto me lo enseñó Juan. Algo que te cambie. Y yo creo que esto, lo que le pasó a Pedro, lo cambió a Simón Pedro. Y puedo entender que había un poder en Dios que no solamente venía a salvar y a sanar enfermos, sino que se ocupa de lo cotidiano, que se ocupa de lo diario tuyo. Así que si hay algo que vos decís, no le voy a pedir esto al Señor porque creo que el Señor no se ocupa de esto. Sí, se ocupa de eso. El Dios del universo, el Dios de lo todo, se mira en eso poquito. Mira lo profundo ahí de tu corazón, el huequito, lo que vos todavía no entregaste. Pero ¿saben qué? Lo feo de esto es que cuando estás como Simón Pedro, pasan muchas cosas y que no son buenas muchas veces. Y podemos estar años en la iglesia sentados o aún predicando así como yo, estando en un estado de Simón Pedro. Simón Pedro es una persona que un día tenía una revelación impresionante y le decía a Dios, vos sos el Hijo de Dios. Y Dios le decía, ¿a quién te lo reveló? Solamente mi Padre te lo pudo haber revelado. Y al rato le estaba diciendo, Señor, no te entregues, no vayas a la cruz. Y Dios le decía, aparta de mí, Satanás. Qué impresionante que una persona muy espiritual podía ser usado por el enemigo.
Quiere decir que dentro de la iglesia puede haber personas que son muy espirituales, pero una palabra te pueden marcar. Una palabra te pueden robar un sueño. Una palabra te pueden hacer que no sigas subiendo o que quedes estancado o que tu camino sea distinto. ¿Qué habría pasado si Cristo hacía caso a lo que decía Pedro? Se habría dicho, sí, si este hombre ayer me dijo que era el Hijo de Dios, seguro que tiene revelación de Dios. Ahora lo que está diciendo, seguro que viene de Dios. Si Dios no habría tenido esa revelación, ese discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Qué habría sido? ¿Qué habría sido de nosotros? Y ese mismo Pedro fue el que un día caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Creo que fue la segunda persona que caminó sobre las aguas, Cristo y Pedro. Y después se hundió. Escuchó, sus oídos estaban abiertos todavía, sus ojos estaban abiertos no a las cosas espirituales, sino a las cosas de este tiempo, de este mundo, que lo hacían tener miedo, que lo hacían decir no voy a poder. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestras vidas? Creo que el 80% de los cristianos nos pasamos eso. Yo paso eso. Que un día decimos no, y tenemos que volver a creer. Otra cosa que le pasó a Pedro fue que lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 18. (18:10). Acá cuenta algo que Pedro tenía también, una persona impulsiva. Quiere decir que los Simones Pedros son impulsivos muchas veces. Hacen cosas impulsivamente, sin pensar. Esto es algo que compartíamos con los jóvenes. Estamos hablando de todo un material de la mente y Bere compartía esto, que la impulsividad mata al fervor. Porque muchas veces sos tan impulsivo que después tenés que estar arreglando las cosas que hiciste mal. Y siempre vivís en ese círculo. Me mando esta, tengo que ir a arreglarlo. Y nunca podés terminar siendo una persona de fuego. Nunca podés terminar siendo una persona apasionada al punto de decir, wow, esta persona realmente tiene a Cristo. Esta persona tiene algo distinto. Porque constantemente erramos, volvemos a seguir. Y Bere decía que una persona insensata es una persona que no razona, no piensa lo que va a hacer, la acción que va a hacer, sino que la hace, sino que se manda. Y Pedro era así, Simón Pedro era así. Dice el versículo 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Saben qué? Si contamos en el contexto de esta historia, este siervo tenía un sueño, tenía una preparación, porque quería ser sumo sacerdote. Era el segundo del sumo sacerdote y quería hacerlo. Entonces había pasado un tiempo, años preparándose. Y coincidencia que en el Antiguo Testamento dice que lo ungían de la oreja derecha con aceite. ¿Y cuál le cortó Pedro? La oreja derecha. ¿Y saben qué? Jesús sabía eso y se la levantó y se la pegó. No sé qué le habrá dicho Jesús en ese momento. No sé si imaginamos un poco qué le habrá dicho en el oído cuando se la estaba pegando. Me venías a lastimar, me venías a matar, me venías a llevar preso. Pero yo hoy te quiero restaurar. Y muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces somos Simón Pedro que cortamos sueños a nuestros hijos. Somos personas que cortamos orejas, rompemos sueños como Simón Pedro. Por eso es tan malo quedarse en un estado. Es bueno pasar por ese estado, pero es malo quedarse en ese estado. Porque hay cosas buenas siendo Simón Pedro, pero hay cosas malas que pueden dañar a un cuerpo, que pueden dañar a una iglesia y que debemos cambiar para llegar a ser Pedro. Después dice que él le promete a Cristo que lo iba a seguir hasta la muerte y después lo niega. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo como Simón Pedro? Decimos, Señor, prometo no hacer más esto. Prometo
empezar a orar todos los días, prometo leer la palabra todos los días, prometo ayudar al prójimo, prometo no enojarme con mi hermano, prometo... Y lo estamos negando cada vez que no lo hacemos. Cada vez que erramos, estamos negando a Cristo. De la misma forma. Tomando capaz que decisiones apresuradas muchas veces. También podemos negar a Cristo. Pero hubo un clip ahí en Pedro cuando Jesús lo va a buscar. Miren qué loco, ¿dónde se va Pedro? Se va donde venía de antes. Quiere decir, los Simones Pedros todavía no están tan firmes, todavía no están tan arraigados en la fe, que apenas pasa un problema, automáticamente, ¿qué hacen? Se van a lo que hacían antes. Si tu vida era de drogas, si tu vida era de alcohol y todavía estás siendo Simón Pedro, tené cuidado. Convertite ya a Pedro, porque podés volver a eso. En un problema, en una discusión, en algo que no te gusta, te terminás saliendo de la iglesia, terminás haciendo lo que no tenías que hacer. Pero es Dios el que te puede ir a buscar. Es Dios el que te puede ir a buscar. ¿Y saben qué? En ese momento que Dios lo busca, ¿qué le dijo? 3 veces le dijo. Las 3 veces que lo había negado. ¿Y cuántos estados eran de los que pasó Pedro? 3 veces. 3 veces pasó por los mismos estados Pedro. Y 3 veces Dios le tuvo que decir. Ahí está esa regla de la repetición. Por repetición. Algo que me sirve a mí muchas veces, soy malo para acordarme los nombres. Y algo que me sirve para acordarme un nombre es repetir 3 veces por lo menos el nombre de la persona. ¿Dónde trabajas? Ponele Marco, ¿dónde trabajas? Ah, qué bueno Marco. Está bien Marco. Bueno, pero que no son memoriosos, acuérdense de eso. Eso es una forma, la repetición para aprender. Y Dios nos enseña aún con los evangelios. Nos repite el evangelio 4 veces. Qué impresionante. Qué impresionante cómo es Dios en su sabiduría. Y después de haber tenido esa charla íntima con Dios, que creo que esta mañana la podés tener y decirle: Señor, vos sabes que yo te amo. Vos sabes que yo te amo. Y te pido perdón por todo lo que he hecho. Después de tener esta charla íntima, Él se convirtió en Pedro. Él se convirtió en Pedro. De ahí dice que Dios le dijo: apacienta mis ovejas. De ahí. Y después, ¿qué sucedió? Pudimos ver una persona apasionada, una persona fervorosa, una persona que en el primer mensaje 3.000 se convirtieron. Que la sombra de Pedro, se tiraban las personas que aunque sea la sombra lo tocara, ya eran sanos. ¿Y cuántos vemos eso en la iglesia? ¿Cuántas veces vemos eso? Quiere decir que... No quiero decir nada. Piénsemoslo solo. Reflexionemos. ¿Qué quiere decir eso? Que haya milagros. Que haya algo que vos puedas impactar al otro de allá afuera. Que haya algo que digan: wow, qué distinto. Hay algo distinto en esta iglesia. Hay algo distinto, que las personas vienen y son restauradas, son sanadas. Pero vemos algo mayor. Vemos algo extra. Vemos realmente que estas personas son leones, que rugen. Son personas que marcan una diferencia. ¿Amén? ¿Estamos acá? Amén. ¿Y saben qué? Pedro no era perfecto. Pero quiero que te quedes con esta frase. Cristo no viene a buscar hombres perfectos, sino viene a buscar hombres para perfeccionarlos. Entonces, si estás en tu vida hoy diciendo: Señor, yo no soy perfecto, yo entiendo que estoy en un estado de estos y quiero hoy mutar, quiero cambiar, quiero hoy sentir que cambio de lugar, quiero tener la revelación, quiero estar posicionado en Pedro, en ese espíritu, en esa forma fervorosa de ahora en más. Vos podés decirle: Señor, sacame de este lugar. O si te he fallado, vení, buscame donde estoy escondido, pensando que ya no me vas a perdonar. Vení, búscame. Porque esto es lo hermoso de Cristo. Así como Jesús, con el comienzo que leíamos, que fue y lo buscó a Simón, de esa forma Jesús hace lo mismo con nosotros. Y Dios, ¿qué hacía en la antigüedad? Buscaba a sus profetas, buscaba
a los reyes, Él iba y buscaba. Por eso Jesús es igual que Dios. Hizo lo mismo, va y te busca. Es Él el que te busca. No somos nosotros los que buscamos a Él. Él nos buscó en algún momento de tu vida. Él te llamó, Él marcó tu corazón. Y hoy te quiere buscar para que seas Pedro. Miren qué loco, ¿no? En el último proceso de Pedro, para llegar a ese estado de Pedro, ¿quién lo busca? Jesús. En el primer proceso es Jesús buscándolo, diciéndote: vení, sé pescador de hombres, vení que te voy a dar un propósito, te voy a dar algo para que hagas, algo para que le encuentres sentido a esta vida. Y lo segundo después era Jesús también, que fue y le dijo: tirá las redes. En todos los procesos estaba Jesús. Era Él el que daba la iniciativa, era Él el que marcaba los tiempos y que saltaba a la persona de esos tiempos. ¿Cuántos tiempos ya Dios te viene hablando? ¿Hace cuántos tiempos que venís sintiendo la palabra de Dios en tu corazón que tenés que cambiar, que tenés que salir de ese estado y no estás haciendo caso? No sé si Dios nos está retando, ¿no? Pero yo creo que lo hace con amor, diciendo: dale, saltá, vení, cambiá, deja de ser un niño que esté sentado. Quiero que hoy empieces a gatear, quiero que hoy empieces a caminar y quiero que empieces a correr. Dios puede hacer todo esto hoy y mañana. Muchas veces en los matrimonios se mueven por temporadas. ¿Sabían eso? Hay otoño, invierno en los matrimonios y hay primaveras y veranos, ¿no? El otoño y el invierno sería ese de conflicto, medio heavy. Y después está el verano, donde la persona se relaciona, se vuelve amigal. Y esos estados muchas veces pueden pasar en un día, todo eso. Se ríen acá, no se codean más. Puede pasar todo eso en un día, esos estados. Y esto puede pasar también hoy. Hoy puede pasar. Si estás en un estado distinto, hoy puede pasar que cambies de Simón Pedro a Pedro. Amén. Les voy a pedir que por un momento cierren los ojos y si sentís que estás en ese estado, que le puedas decir: por ahí querés algo mayor, por ahí decís: che, yo siento que estoy viviendo como Pedro, siento que estoy viviendo como Pedro, pero quiero que realmente eso se manifieste. Papá, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, te pido que se pueda, todos mis hermanos hoy, cambiar de estado, Señor. Si hay estados viejos que vienen pasando por años y años, ciclos que vienen repitiendo una y otra vez, en el nombre de Jesús, ahora declaramos que estos estados se van y declaramos que viene un estado nuevo, que viene una temporada nueva, que viene un cambio de mente, que viene algo distinto a sus corazones, que viene algo que transforma sus vidas, papá. Te pido que tu palabra, Señor, se haga carne en sus vidas, Señor. Que sea tu voz ministrando los corazones, papá. Que sea tu voz ministrando las vidas, Señor. Para que ellos puedan entender que vos los amás. Para que ellos puedan entender, no solamente en su corazón sentir una revelación en su corazón, sino que su mente también pueda entender que vos los amás. Que el razonamiento de ellos pueda entender que no hay nada que los puede separar de tu amor, papá. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo los bendigo, Señor, esta mañana, y declaro que hay algo distinto en ellos. Declaro que hay algo distinto en estas vidas. Declaro que hay una transformación distinta. Por ahí mucho tiempo estuviste luchando con algo. Por ahí mucho tiempo estuviste batallando con algo que querés dejar, estando en un círculo. Hoy declaro que esto cambia para tu vida. Esto cambia para tu vida. ¿Sabes qué? Este mensaje lo pude hacer anoche. Hasta las 2 de la mañana estaba escribiéndolo. Voy a cerrar el Word, se borra el mensaje completo. No tenía otra copia, nada. Así que hoy levantarme de vuelta a escribirlo. Yo creo que había algo que el enemigo no quería que esto se soltara. Yo creo que el enemigo no quería que vos escucharas esto. Que hay otra oportunidad. Dios te da varias oportunidades. Hay otra oportunidad para vos. Pero quiero que te lleves esto también a tu casa.
que como Simón Pedro, así como sacó esa espada y peleó y cortó esa oreja, que no usemos las armas de este mundo, que no usemos lo que este mundo nos quiere dar para pelear allá afuera, con la economía, con las finanzas, en las relaciones, sino que podamos entender que hay armas espirituales, que es el ayuno, la oración, que pueden hacer algo tremendo en una persona, que puede hacer algo tremendo, y que Dios en su amor siempre está pensando en nosotros, pero también está pensando en el que está allá afuera. Siempre está pensando en el que está allá afuera. Y quiere que seamos pescadores de hombres. Y quiere que salgamos y impartamos lo que tenemos a los que están allá afuera. Una vuelta escuchando un mensaje de Dios que era como medio duro. Y yo dije, bueno, Señor, yo me quedo tranquilo, pues yo estoy en vos, con vos. Y pude escuchar la voz que me dijo Dios: no seas como Simón Pedro. Wow, no seas como Pedro, me dice, que lo negó. Quiere decir que por ahí estás hoy sentado en tu seguridad del trabajo, seguridad de la familia, pero si todo eso te sacara, ¿qué serías? ¿Serías la misma persona que viene y adora? ¿Serías la misma persona que viene y clama a Dios fervorosamente? ¿Serías la misma persona? ¿O automáticamente te enojarías con Dios? Automáticamente serías impulsivo y te irías de eso, del lugar donde sea. O por ahí alguien te ofende en la iglesia y decís, no, mejor no voy más a ese lugar. Tenemos que entender eso, que ahí tiene que haber una maduración en nuestra vida y tenemos que saltar a este lugar, porque es un año de fervor. Es la palabra que Dios ha dado a la iglesia, un año de fervor, un año donde hay cosas que ya pasaron a otro plano. Son cosas terrenales, ya no tengo que discutir, ya no tengo que pelear por esas cosas, son terrenales. Ya las enemistades, las envidias, el pleito, esas son cosas terrenales. ¿Para qué vamos a estar a ese mismo nivel? Cuando tenemos que estar al nivel de Pedro, un apóstol, una persona que sanaba con su sombra. Oramos para recibir algo más. Lo invito al pastor si quiere orar. Papá, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, si son 2 peces y 2 panes, Señor, si es poca, Señor, pero que sea en gran multitud, Señor, en los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, que sea multiplicada en su mente, en sus corazones, Señor, y que se la puedan llevar en su corazón y que puedan ministrar a otros de lo que vos hiciste hoy, Señor. Que en su casa, Señor, se puedan ver que son distintos. Que en su casa, que solamente con la presencia puedan decir, hay algo distinto ya en vos. Ya sos distinto, ya no sos el mismo de antes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.